tu presencia, Señor, con corazones agradecidos, Padre. Venimos porque reconocemos que necesitamos la dirección tuya en todos los asuntos de nuestra vida y en este momento en especial. Te agradecemos la forma que has cuidado de nosotros en lo que va de semana, la provisión que has hecho para nuestras necesidades, lo accesible que has estado, Señor, en nuestros momentos de necesidad. Las muchas veces que hemos tropezado, que tú has tenido tu mano amorosa, nos has ayudado a levantarnos, Señor. Te agradecemos que nos hayas dado tu santa palabra, tu presencia en nosotros. Te agradecemos por tu iglesia. Ahora te imploramos, Señor, que por favor nos ayudes, Señor, que nos permitas tener tu presencia, tu poder en nosotros, que nos concedas la capacidad de poder llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la persona de Jesucristo. Yo te ruego que tengas misericordia de mí, que como aquel hombre publicano, Señor, soy una persona pecadora, Señor. Te imploro que la ayuda, la gracia que me has concedido en el pasado, Señor, a pesar de mí, me la concedas nuevamente en esta noche. Yo estoy en este lugar, Señor, con el deseo de servirte, pero también, Señor, con la urgencia de escuchar de ti, Señor. Háblanos, Señor, comienza conmigo y luego danos de tu gracia, Señor, para poder poner en práctica las cosas que tú nos enseñes, Señor. Te amamos. Gracias por amarnos primero. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, familia, pues en la noche de hoy continuamos con este ciclo de matete que hemos titulado Prioridad de Prioridades. La enseñanza de hoy se desprende de un incidente que ocurre en el Antiguo Testamento y otro que también muy conocido para nosotros que ocurre en el Nuevo Testamento. Hace varias semanas, mientras yo he estado considerando lo que hasta este momento hemos estado cubriendo, mejor dicho, en este ciclo de matete que hemos titulado Prioridad de Prioridades, basado en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que dice de esta forma, todo el mundo me acompaña, por favor. Sobre toda cosa que guardes, guarda tú, porque de él mana la vida. ¿Okay? Hemos estado considerando un sinnúmero de cosas en este ciclo de matete, particularmente en las últimas semanas y meses, el hecho de que, si bien es cierto que Dios nos dice con claridad que tenemos una responsabilidad que está por encima de la mayoría de las responsabilidades que nosotros tenemos, que es la responsabilidad de cuidar, proteger nuestro corazón, también hemos insistido de que hay momentos, hay situaciones, hay circunstancias, hay temporadas, hay estaciones en la vida nuestra donde se requiere un esfuerzo especial, una diligencia particular, porque la circunstancia que estamos pasando así lo requiere. ¿Right? Así que hemos estado considerando este sinnúmero de cosas en este ciclo de matete. Sobre todo, como acabo de decir, hemos estado considerando la necesidad que tenemos de dar mayor atención y cuidado a nuestra mente en esos tiempos y temporadas específicas, tiempos de adversidad, tiempos de prosperidad, tiempos donde experimentamos abusos, rechazos y sin número de cosas que ya hemos mencionado. Right? La palabra de Eclesiastés, Eclesiastés 7:14, busquen su Biblia por favor, Eclesiastés 7:14. Esa palabra, mientras yo he estado considerando y meditando un poco sobre lo que hemos cubierto hasta este momento, preparando la lección que tenemos en la noche de hoy, la palabra de Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, vuelve a resonar en mi conciencia. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, nos dice algo que como parte de esta iglesia hemos escuchado en infinidad de ocasiones. Salomón nos recuerda lo siguiente, y lo expresa de esta forma: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, reflexiona. Otras versiones dicen, considera. Y nos da la razón por la cual hacer eso. Dice Salomón, Dios hizo tanto el uno como el otro, el tiempo del bien, como el tiempo de adversidad. Y nos dice también Salomón que Dios lo hace a fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro. Otra versión bíblica que nosotros tenemos acceso a ella sin mucha dificultad a través de las redes sociales, que es la versión de la Biblia Dios habla hoy, presenta esa porción bíblica de esta forma: cuando te vaya bien,
que mencionamos hace un momento como el día del bien, goza del bien, disfruta del bienestar. Pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios y que el hombre nunca sabe qué ha de traerle el futuro. La traducción lenguaje actual presenta esa misma porción bíblica de esta forma. Por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca nosotros sabemos lo que nos espera. Salomón en gran medida está diciendo que usted y yo debemos disfrutar de las cosas buenas cuando las cosas buenas vengan, pero dice también que debemos reflexionar sobre la causa de las malas cuando las malas lleguen a nuestra vida. Mirando detenidamente este pasaje bíblico, que es tan familiar para mí y me imagino para muchos de ustedes, hice algunas anotaciones con relación al significado de Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Lo primero que veo es que Dios nos dice que usted y yo precisamos celebrar en la prosperidad, cuando las cosas nos vayan bien. El pasaje nos anima a disfrutar, nos anima a valorar los momentos de alegría que usted y yo experimentamos, nos llama a disfrutar cuando las cosas están bien, nos llama a celebrar, a gozarnos con los éxitos, con los momentos de felicidad en la vida. Eso primeramente. Pero también, inmediatamente, Salomón nos recuerda que usted y yo también precisamos considerar, reflexionar en el momento de la adversidad. En esencia, lo que nos está sugiriendo, en esencia nos está instando, nos está invitando Salomón, es a que reflexionemos sobre nuestra situación en el momento de la adversidad con el propósito de buscar lecciones. Decíamos nosotros que nosotros somos llamados a reflexionar, a considerar, pero con el propósito de hacer ¿qué? Recalibrar, exactamente, hacer ajustes en nuestra vida como resultado de esa reflexión. Así que se nos invita a reflexionar, se nos invita a entender que las dificultades también son parte de la vida, independientemente de que usted y yo seamos cristianos o no lo seamos, ¿right? Y que esas dificultades tienen la capacidad, tienen el potencial de contribuir a nuestro crecimiento, a nuestra madurez, a nuestra santidad y sobre todo tienen el potencial de hacernos personas sabias, porque ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. El pasaje también nos identifica el rol o el papel de Dios en este proceso donde usted y yo experimentamos momentos de alegría y momentos de adversidad. Salomón enfatiza tanto la prosperidad como la adversidad y nos dice que ambas cosas provienen de Dios. Muy importante para nosotros y para lo que vamos a estar considerando en esta noche, que en esencia, usted ve el título que tenemos, es Cuidando mi corazón cuando la iglesia está en problemas. Es importante para usted y para mí tener presente, nuevamente, lo que Salomón está enfatizando, y es que tanto la prosperidad como la adversidad provienen de Dios. Y que no se debe estar buscando una causa externa para lo que Dios ha prescrito para nosotros, o algún juicio personal, o esto está sucediendo en la vida mía porque yo hice esto, o porque no hice tal cosa, o porque dejé de hacer alguna otra cosa. La frase que vemos al final de este versículo 14, a fin de que el hombre no sepa que trae el futuro, y la versión Dios habla hoy nos dice que nunca sabemos lo que nos espera. En esa frase se enfatiza la idea, y esto es importante, de que por medio de la reflexión y la experiencia uno puede llegar a un momento en que podamos comprender que la vida, esto es importante, que la vida es un proceso continuo. Y que las circunstancias presentes son parte de un plan que Dios ya ha diseñado, que es mucho más amplio y que Dios en su plan soberano habrá de revelar con el tiempo. En esencia, lo que vemos en esta porción bíblica, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, en el día del bien, goza del bien, en el día de la adversidad, reflexiona,
porque Dios hizo tanto el uno como el otro, a fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro. Salomón en esa porción bíblica nos está invitando, ¿verdad?, a vivir una vida equilibrada, prestándole atención a esos momentos de éxito, de prosperidad, de alegría y de la misma forma reflexionando, considerando cuando llegue el momento de experimentar la adversidad. El equilibrio consiste en hacer esas dos cosas. ¿Right? Somos muchas veces muy prontos a disfrutar y a gozarnos en la prosperidad, pero cuando llega el momento de la adversidad, pues no respondemos por lo regular correctamente y caemos en la trampa que acabo de mencionar que no debemos caer, en buscar alguna causa externa. Esto está pasando por esto. Si aquello no hubiese pasado, pues esto adverso en este momento no hubiese acontecido. Esa es nuestra tendencia normal de responder. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Qué bueno es ver las cabezas moviéndose así, porque por lo menos ya logré algo por lo que intentaba lograr en el día de hoy, ¿verdad? Sí. Esa es una de las cosas, ¿ok? Así que Salomón nos está invitando a vivir la vida de una forma equilibrada, disfrutando de los momentos felices, pero aprendiendo de las dificultades. Eso, si quieres, lo puede escribir por algún lugar. Sabiendo, consciente de que los momentos felices y las dificultades, adversidad, aflicción, problemas que se nos puedan presentar, todo forma parte de un propósito mayor. Vemos ejemplo tras ejemplo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El caso clásico, cada uno de ustedes lo está pensando en este momento, porque yo sé que ustedes conocen su Biblia, que es el caso de José de Egipto, ¿right? El cual desde temprano en su vida experimenta toda clase de adversidad, rechazo, traición, abandono de parte de sus hermanos y de personas a las cuales él le hizo bien. Pero entonces cuando llegamos a Génesis capítulo 50 versículo 20, me excusa que no tenemos el tiempo de entrar detenidamente en lo que pasa con José. Yo asumo que usted sabe qué es lo que ha pasado con José. Llegamos ahí, Génesis 50, 20, donde leemos José hablando delante de sus hermanos, y es lo que usted conoce, usted y yo conocemos bien. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. En otras palabras, que todo lo que aconteció, todo lo en que ustedes estuvieron envueltos, todo lo que yo he experimentado durante estos años, ¿verdad?, simplemente ha sido parte de un propósito mayor. Y el propósito mayor que José hace mención es para mantener con vida a mucha gente. Todo eso tuvo que acontecer para que mucha gente pudiese mantenerse con vida, para salvar la vida de mucha gente, ¿verdad? Si usted quiere. No. Lo mismo entonces vemos, todos sabemos también la contraparte de ese Génesis 50, 20 en el Nuevo Testamento, que es Romanos capítulo 8, versículo 28, donde nos dice con claridad que tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que aquellos que aman a Dios, ¿right?, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y todos sabemos que el propósito es conformarnos más y más a la semejanza del Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Habiendo establecido eso como introducción al asunto que nos preocupa en esta noche, que es la necesidad que usted y yo tenemos de aprender a cuidar nuestro corazón, nuestra mente, cuando la iglesia, cuando hablo de iglesia, lo voy a mencionar varias veces, pero ya de primera intención se lo dejo claro. Yo hablo de la iglesia universal y hablo de la iglesia local. ¿All right? El asunto que nos preocupa es la necesidad que usted y yo tenemos de estar conscientes que necesitamos aprender a cuidar nuestro corazón cuando la iglesia está en problemas. Así que en esta noche comenzamos a considerar lo que acabo de decirle, ¿verdad? En esos momentos cuando la iglesia universal y local enfrenta tiempos de dificultad, cómo usted y yo debemos cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Acuérdese, lo que hemos establecido desde el comienzo es que tenemos un mandato bíblico que usted y yo no podemos evadir, que es claro,
que su importancia no es necesario tratar de recalcar o explicar más allá de lo que dice la Escritura. Sobre toda cosa que tú cuides, que tú guardes, que tú protejas, cuida tu mente. Porque tú eres lo que tienes en la mente. Todos los asuntos que van a surgir en la vida tuya, todas tus respuestas, todas tus reacciones, van a emanar de lo que tú tienes en tu mente. Right? Así que una de las cosas que usted y yo tenemos que tener claro es que va a haber momentos. ¿Cuántos son cristianos? Right. Si usted y yo somos cristianos, somos parte inevitablemente de una cosa que se llama la Iglesia Universal. Right? Pero también Dios espera que nosotros seamos parte de una iglesia local. Y ambas, la iglesia local y la iglesia universal, inevitablemente habrá de experimentar tiempos de dificultad, tiempos de adversidad, va a experimentar toda clase de problemas y mucha aflicción. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Okay? Pues entonces, lo que nos estamos proponiendo hacer en este capítulo, ¿verdad? Si usted quiere, de este ciclo de Mateo de prioridades, es considerar qué es lo que la Escritura nos enseña a nosotros en cuanto a cómo usted y yo debemos cuidar nuestro corazón en esos momentos. Y la iglesia somos nosotros, familia, ¿ok? ¿Sabe? Estamos claros, ¿verdad? ¿Sabe? Somos un colectivo, un individual, pero todos somos la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo entonces debemos preparar, cuidar nuestro corazón, nuestra mente en esos tiempos de dificultad, adversidad, problemas y aflicción? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de esos momentos y circunstancias cuando la iglesia, como el barco en el que estaba Jesucristo y sus discípulos, ¿se acuerda de esa imagen? Es Mateo capítulo 8, si que lo quiere buscar, búscalo, en Mateo 8, versículos 23 y 27. ¿Okay? Cuando hablamos de que debemos nosotros aprender a cuidar nuestra mente y nuestro corazón cuando la iglesia enfrenta esos tiempos de dificultad, adversidad, problemas, aflicción, donde parece que todo se nos está hundiendo, ¿sabes? Que todo se va a acabar. Hablo de esos momentos y circunstancias cuando la iglesia local, universal, a semejanza del barco aquel, la barca aquella donde estaban Jesucristo y sus discípulos, era abatida, era golpeada y parecía perecer por las olas reales, agua, marullo, decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Marejada, vientos, right? Okay. Literalmente en el caso de los discípulos fue así, pero entonces la iglesia, simbólicamente, si usted quiere, es abatida y golpeada y parece que se va a hundir, ¿verdad? Como resultado de las pruebas y los problemas y la aflicción y la adversidad que la abaten. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahora? Y aquí se acabó, ya no hay más nada. Okay. Considere con eso en mente, ¿verdad? La narrativa de Mateo, en Mateo capítulo 8, versículos 23 y 27. Trate usted de hacer un poquito de relación, trate de usted de identificar, si usted quiere, en vez de poner los discípulos y Jesucristo, ponga la iglesia, right? Para que usted pueda tener una idea de por qué estamos utilizando eso como una ilustración. Me viene a la mente, antes de leer la canción esta que hace unas semanas nosotros aquí, en la reunión que tuvimos, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de leer de este siervo de Dios que nosotros amamos y respetamos tanto, que se llama Marcos Vidal. Una de las estrofas que nosotros leímos, y algunos de nosotros hemos cantado muchas veces en las últimas semanas, es que nuestra barca, dice, nuestra barca, está hablando de nuestra vida, está hablando de la vida de la iglesia, familia, ¿ok? Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, ¿eh? Y si no se hundió, fue por tu mano. No por nuestra habilidad, sino por tu compasión. ¿Right? Okay. Mateo capítulo 8, versículos 23 y 27. Ayúdanos, Señor, a poder establecer una relación en lo que leemos con el asunto que tenemos aquí delante de nosotros. La Escritura dice, entró él, Jesucristo, en la barca y sus discípulos lo siguieron.
Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Sucede o no sucede? Momentáneamente, ¿verdad? Okay. Y se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprende a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿qué clase de hombre es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. Someto a su consideración que es el mismo que dio su vida por la iglesia, es el mismo que compró la iglesia con su propia sangre, es el mismo que cuida de su iglesia, es el mismo que en esta noche nos vuelve a decir a nosotros: tranquilos, no teman, porque yo estoy en la barca. El issue no son los problemas, no es la aflicción, no es la dificultad que nosotros estemos experimentando. El issue es que ¿quién está en la barca? ¿Ven? Y es Cristo el que está en la barca. Alabado sea su nombre. ¿Okay? El punto aquí es que, al igual que los discípulos en la barca, muchas veces como iglesia, por razón de las pruebas, muchas veces como iglesia, por razón de los problemas, las olas de nuestros propios temores, escriba eso por favor en algún lugar, las olas de mis propios temores, las olas de nuestros propios temores nos hacen pensar que estamos próximos a naufragar. ¿Right? Son las olas que nos azotan son nuestros propios temores. El asunto que nos preocupa en esta noche es la necesidad que usted y yo tenemos de cuidar de nuestra mente, de nuestro corazón, cuando la iglesia, sea local o sea universal, está en problemas. Muy importante. Al igual que esos discípulos en la barca, usted y yo en infinidad de ocasiones como iglesia, porque hoy estamos en esta iglesia local, pero la inmensa mayoría de nosotros, por lo menos yo en mi caso no, ¿verdad? Yo siempre he estado en esta iglesia, pero en el caso de la mayor parte de ustedes que vienen de otros países, pues ustedes han estado en otras iglesias en el pasado, en varias iglesias, y aún aquí en los Estados Unidos, aún aquí en este área de la Florida Central, ¿okay? Y son muchas las veces que como iglesia, por razón de problemas, por razón de pruebas, ¿right? Es bien poco probable no tener problemas en un lugar que está compuesta de gente sumamente imperfecta. Amén. Good. Muchas veces como iglesia, por razón de las pruebas y los problemas, esas olas de nuestros propios temores, escucha que es importante esto también, nos hacen pensar que estamos próximos a naufragar. Eso también. No es que no vamos a naufragar, familia. ¿Por qué no vamos a naufragar? Porque nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche y si no se hundió fue por tu mano. Y tú es con letra mayúscula. Right? No por nuestra habilidad. No vamos a naufragar porque aquí seamos buenos marineros, ¿verdad? De ninguna forma. Buenos navegantes, expertos, marinos mercantes, si usted quiere, para nada. No vamos a naufragar nuevamente por la mano de Dios, no por nuestra habilidad. Y me encanta lo que Marcos le añade, sino por tu compasión, porque bastantes cabezones que somos, amén. Me parece correcto insistir en que muchas veces, en los muchos momentos de problemas que la iglesia atraviesa, la intensidad de nuestros propios temores, identifiqué hace un momento, se aumenta. Y cuando la intensidad de nuestros propios temores se aumenta, el resultado inevitable es una cosa que se llama desánimo. Y ese desánimo, si no se atiende correctamente, puede producir muy bien la parálisis del cuerpo de Cristo. ¿De qué estamos hablando en esta noche? Estamos hablando de la necesidad de aprender a cuidar nuestro corazón cuando la iglesia está en problemas. Iglesia local,
Iglesia Universal. Okay. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo de lo que estoy tratando de comunicar en esta noche en la vida de un gran hombre de Dios llamado Nehemías. Vemos en la narrativa del libro de Nehemías, particularmente al comienzo, un buen ejemplo de cómo los problemas, cómo la adversidad en el pueblo de Dios y con el pueblo de Dios. Son dos cosas distintas. Adversidad y problemas en el pueblo de Dios y con el pueblo de Dios. ¿Right? El ejemplo de Nehemías nos deja ver cómo los problemas y la adversidad en y con el pueblo de Dios provocan desánimo. El desánimo es una de esas cosas que es difícil camuflajear. Es difícil usted estar desanimado y estar, ¿verdad? Se podría hacer, se podría, porque algunos de nosotros somos muy buenos fingiendo cosas, ¿no? Pero el desánimo es una cosa bien difícil de no dejar ver. No lo expresamos quizás verbalmente, pero nuestro lenguaje corporal nos delata. En mi país, en Puerto Rico, en mi pueblo, Mayagüez, en mi barrio de nacimiento, Balboa, en mi barrio de crecimiento, Dulces Labios, se usaba una frase para una persona que está desanimada. Oye, hace tiempo que no veo al negro Pita por ahí. Ese tipo anda con el moco bajo. O bajado. ¿Right? Era una expresión que reflejaba que estaba desanimado, ¿tú entiendes? ¿Sabes? Que estaba a punto de tirar la toalla. Que no le olían ni las azucenas. Se decía también. Son el caso de Nehemías, la impresión que nos da la narrativa que vamos a leer dentro de unos segundos, es que este tipo siempre estaba upbeat. Este tipo siempre estuvo todo a su tiempo, pero con una sonrisa a flor de labio, y no importaba que se cayese lo que se cayese a su alrededor, él siempre iba para adelante y para adelante y para adelante, y nadie podía haber visto a este hombre con una cara de preocupación. Sin embargo, vemos cómo los problemas y la adversidad en y con el pueblo de Dios provocan desánimo en la vida de Nehemías. Y como dije hace un momento, hay que tener cuidado con eso, pues porque el desánimo tiene el potencial de paralizar a algunos cristianos que son flojos. No es lo que está escrito aquí. Tiene el potencial de paralizar al mejor de los cristianos, al que esté más fuerte. Right? La Escritura nos dice que el pueblo de Israel, en particular la ciudad de Jerusalén, experimentaba una situación sumamente triste, toda clase de problemas, adversidad, aflicción, ¿verdad? Y eso hace, dice la Escritura, que el semblante, the body language diríamos nosotros en inglés, de Nehemías cambiase. Pero fíjese que en el caso de Nehemías, las cosas están bien para Nehemías. La piña no estaba agria para Nehemías. ¿Por qué razón? Porque Nehemías estaba al lado del rey. Era el hombre de confianza del rey. Le probaba los alimentos al rey, el vino al rey, todo ese número de cosas. Y era respetado seriamente por el rey Artajerjes. Pero sin embargo, preste atención, los problemas en la iglesia universal y local provocaron que Nehemías fuese afectado. Right? Y el rey se da cuenta.
Y todo el mundo se da cuenta. Y usted y yo pues tenemos que tener claro pues que cuando la iglesia del Señor, sea local o sea universal, experimenta aflicción, adversidad y problemas, usted y yo necesitamos ver ese momento como uno de esos momentos especiales, esas temporadas especiales, esas estaciones especiales que requieren de nosotros una atención particular para nuestra mente y nuestro corazón. Que quizás no es la atención particular y específica que usted y yo vamos a necesitar darle a nuestra mente. Cuando todo esté bien, en el caso de la muerte, en el caso de la enfermedad, son circunstancias específicas. Y si usted y yo somos parte de la... ¿Cuántos son parte de la iglesia? Nuevamente. Right? Hello, para acá. ¿Cuántos son parte de la iglesia? All right. Algunos levante la mano porque usted es miembro de esta iglesia y si no es parte de la iglesia, vacilando, estoy vacilando. Anyway, la cuestión es nuevamente que es importante para nosotros pues reconocer esto, ¿verdad? ¿Okay? El semblante de Nehemías cambia en medio de las comodidades que Nehemías tenía. En medio de los placeres, porque Nehemías la tenía muy bien. ¿Right? Vemos entonces ahí en las notas suyas, el primer pasaje bíblico es Nehemías capítulo 2, versículos 1 y 3. Leemos entonces. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, Nehemías hablando, que estando yo, o mejor dicho, que estando ya el vino delante de él, delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Pero mire ahora lo que dice inmediatamente. Y como yo no había estado antes, ¿de qué forma? En su presencia, la presencia del rey, me dijo el rey, ¿y por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Tienes esa mente que va a las millas del mundo. Right? Entonces dice Nehemías que tuvo gran temor y le dijo al rey, vive o viva el rey para siempre. Y concluye con una pregunta, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro? La tristeza del rostro reflejaba la tristeza que había en su corazón, lo compungido que estaba su corazón. Cuando la ciudad, entiende la ciudad, el pueblo, la casa de los sepulcros de mis padres Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Right? Así que el rey le dice, te veo triste, ¿qué te pasa? Tú no estás enfermo. Lo más probable es que tienes que tener algún problema. Nehemías responde, la verdad sí, estoy triste, y es que la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados está en ruinas y sus portones han sido destruidos por el fuego. Ahora bien, si bien es cierto, porque es cierto, que Dios no desea, preste atención, que es importante, que nosotros tomemos livianamente los problemas. En mi país, hace muchos años, había una frase, de esas frases que se convertían en refranes, que todo el mundo repetía, ¿verdad? Que decían, me resbala todo. Pase lo que pase, me resbala todo, ¿verdad? Pues Dios no quiere que nosotros asumamos esa posición de que me resbala todo, no me importa nada, todo lo contrario, ¿verdad? Dios no desea que nosotros tomemos livianamente los problemas. No desea que tomamos livianamente las calamidades, la adversidad. Esas tres palabras pueden ser sinónimos. Lo que sí sabemos, porque la Escritura eso enseña, es que a nuestro Dios no le agrada cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, asumiendo la actitud del profeta Elías, particularmente en el momento en que se sienta debajo del enebro, que nosotros asumimos esa posición que él asumió cuando nos sentimos abrumados. ¿Abrumados por qué? Por la aflicción, por los problemas, por la adversidad, por la calamidad. Primera de Reyes capítulo 19, versículos 1 y 4, lo tenemos ahí en las notas, y usted también está familiarizado con esa porción bíblica.
Acab dio a Jezabel, versículo 1 de Primera de Reyes 19. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que había hecho Elías. Ustedes saben su batalla con los profetas de Baal, cómo terminaron esos profetas, cómo no quedó ninguno de ellos vivo, ¿verdad? Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, versículo 2 dice la Escritura, envió Jezabel a Elías un mensajero con el propósito de comunicarle un mensaje. Este es el mensaje, ¿verdad? Traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos. Eso es Jezabel hablando de ella. Que me pase lo peor que le pueda pasar a una persona si mañana a estas horas no he puesto tu persona, ese es Elías, como la de uno de ellos. En otras palabras, te van a cortar la cabeza. Versículo 3 dice que viendo Elías el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Versículo 4 es el clave para la enseñanza nuestra en esta noche. Y luego de caminar todo el día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces deseó la muerte. Esto es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Esta es la posición en la cual Dios no quiere que nosotros lleguemos. Dios no quiere que tú y yo tratemos livianamente los problemas, la calamidad, la dificultad, la adversidad que viene a nuestra vida o viene a la vida de la iglesia, sea local o sea universal. Pero Dios no quiere, o no le agrada a Dios, como mencioné hace un momento, que usted y yo asumamos la posición del profeta Elías cuando nos sentimos abrumados por los problemas, las dificultades que pueda atravesar nuestra iglesia local o la iglesia universal. ¿Okay? Versículo 4 dice que luego de caminar todo el día por el desierto fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Basta ya, Señor, yo no soy mejor que mis padres. No soy mejor que ninguno de mis antepasados. No aguanto más. Quítame la vida. Me repito, usted y yo podemos, y creo que debemos también, entristecernos por la condición de la iglesia universal, por la condición de la iglesia local, pero para nada debemos permitir que esa tristeza, ¿verdad?, que debe estar ejemplificada en nuestros corazones, se convierta en desaliento. En otras palabras, yo no puedo permitir que el desaliento y el temor me atormenten. Ahora, eso es más fácil decir que hacer. ¿Amén? Más importante aún me parece a mí. Preste atención que es importante. No que las otras cosas no lo sean, pero esta es significativa. Usted y yo podemos ir y quejarnos delante de Dios. Hay espacio para eso. Dios no se incomoda de ninguna forma en que nosotros vayamos y nos quejemos delante de Él. ¿Okay? Pero no debemos, sea por medio de nuestras palabras o sea por medio de nuestras acciones, quejarnos de Dios. Son dos cosas. Podemos quejarnos a Dios por lo que me está pasando. Lo que no podemos hacer es quejarnos de Dios. ¿Entendimos? Good. Okay. Por lo tanto, me parece a mí que hay unas preguntas que son inevitables. Por lo menos si yo estuviera en el lugar donde usted está, yo en mi mente estaría ya fraguando algunas preguntas para hacerme. Una de ellas sería: ¿cómo yo puedo evitar que mi corazón, mi mente se abrume? ¿A cuántos los problemas lo abrumen? ¿Cómo yo puedo evitar que mi mente y mi corazón se abrume al considerar los problemas, la aflicción que abate, en este caso, mi iglesia local? Porque si usted y yo amamos la iglesia, los problemas, las dificultades, las fricciones, la adversidad, lo que pueda suceder en nuestra iglesia local, nos va a afectar a nosotros. ¿Amén? Debe ser de esa forma.
Otra pregunta buena me parece a mí es esta: ¿cómo yo puedo ser consolado y animado cuando estoy débil, cuando estoy agobiado por el abrumador peso de los problemas de la iglesia, otra vez, sea universal o sea local? ¿Vale? A esas dos preguntas hay una respuesta que es obvia y es el énfasis de nuestra enseñanza en la noche de hoy. Lo primero es que no hay duda de ninguna clase, me parece a mí, que es difícil evitar que mi corazón se abrume al considerar cualquier problema, cualquier adversidad, cualquier aflicción que pueda tener mi iglesia local o pueda tener mi iglesia en China o pueda tener mi iglesia en Rusia o pueda tener mi iglesia en Cuba. Amén. O pueda tener mi iglesia aquí en los Estados Unidos de Norteamérica con los falsos maestros, con los falsos profetas y con las falsas doctrinas y con las falsas prácticas. Para los que no han visto, hay un documental, yo sé que ustedes lo han visto, pero ahora me estoy dirigiendo personalmente a las personas que probablemente nos están mirando por las redes sociales. Hay un documental, un video que fue preparado hace, no sé, varios años ya, que se llama The American Gospel. Si usted es un verdadero... ¿Cuántos lo han visto? Pues me imagino, lo vimos el verano pasado, ¿se acuerda? Seguro que sí. Si usted es un verdadero creyente, usted, al ver eso, definitivamente usted se va a sentir abrumado por la enorme y profunda problemática de la iglesia aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Se llama The American Gospel. Así que es de esperarse, ¿verdad?, que nuestro corazón se abrume al considerar la problemática de la iglesia, sea local o sea universal. Sin embargo, que es lo que proponemos nosotros con humildad en esta noche, usted y yo podemos y debemos hacerlo, ¿verdad?, aplicando ciertas verdades bíblicas. ¿Hacer qué, verdad? Considerar la dificultad, los problemas que pueda tener una iglesia, sea local o universal, sin abrumarse, ¿verdad? La forma de hacerlo es aplicando las verdades que la Escritura nos da para circunstancias como esa, que es nada nuevo, es lo mismo que hemos hecho al considerar cómo debo preparar mi mente cuando lleguen los momentos, las temporadas, las estaciones de adversidad, del dolor, de la pérdida, de la muerte, del rechazo, del abuso, de ese sinnúmero de cosas que ya hemos cubierto. Así que miren sus notas, por favor, ahí donde dice verdades bíblicas que me ayudarán a evitar que mi corazón se abrume al considerar los problemas que abaten la iglesia de Cristo. Creo que quedan 7 minutos, pero vamos a ver hasta dónde llegamos con esos 7 minutos. Primero, primera enseñanza, primera verdad, primer principio, si usted quiere. Ningún problema le sucede a la iglesia que el Dios de la iglesia no lo permita. Y Él no le permite nada, esto es a la iglesia, que en última instancia no vaya a ser de beneficio para su pueblo. ¿Alguien dice amén, aleluya, gloria a Dios? Ningún problema le sucede a la iglesia del Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo, el Dios de la iglesia, no lo permita. Si hay algún problema en la iglesia, si hay alguna dificultad en la iglesia, sea local o universal, es porque el Señor lo permite. ¿Alguien se atreve a decir amén a eso? ¿O tiene miedo? Así es. ¿Pero cómo va a ser? Pues por eso es que tenemos la Biblia, para que nos explique cómo es. Por eso es que comenzamos en la noche de hoy con la porción bíblica que comenzamos, Eclesiastés capítulo 17, versículo 14. Y tomamos el tiempo que tomamos para tratar de considerar qué es lo que enseñaba. Lo que sucede, sea bueno o malo, hay que siempre verlo en el contexto que es parte de un proceso, de algo que se está generando, que todavía no ha sido completado, concluido.
Y que Dios intencionalmente se ha determinado que usted y yo pues no tengamos conciencia, conocimiento con anticipación de qué es lo que va a acontecer. Ningún problema le sucede a la iglesia que el Dios de la iglesia le permite, sin que Él lo permita. Y el Dios de la iglesia, que de paso es el dueño, es el rey, es el señor de la iglesia, no le permite nada. ¿Y nada es qué? Que en última instancia no vaya a ser de beneficio para su pueblo. Yo creo que eso es un buen punto de partida. Eso es un buen fundamento para construir lo que usted y yo necesitamos construir en preparación para esos momentos cuando la iglesia, sea local o sea universal, enfrente problemas. Otra verdad bíblica y eterna es que usted y yo podemos obtener seguro consuelo si conseguimos meditar, considerar, reflexionar, ¿right?, en la voluntad permisiva y la voluntad soberana de Dios. Escriba por algún lado por ahí: voluntad permisiva de Dios, voluntad soberana de Dios. Escríbalo, por favor. Permisiva y la voluntad soberana de Dios. Dios permite un montón de cosas que usted y yo diríamos: no, lo siento mucho, no es de esa forma. Eso no puede ser. Cuando leemos en la Escritura vemos que Dios lo permite, Dios lo ordena, Dios orchestrated, right? Lo arregla y siempre lo hace nuevamente de forma tal que en última instancia todo resulte o vaya a ser para el beneficio de su pueblo. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos 10 y 11. Y él respondió el rey: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Right? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Entonces, ¿quién pues le dirá: ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y luego dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: mirad, mi hijo Absalón, salido de mis entrañas. Todos sabemos que that's a figure of speech, porque David no cargó a Absalón en su vientre, ¿verdad? Vemos que muchas porciones bíblicas no pueden ser interpretadas literalmente, como algunas personas insisten en hacer. Hay espacio para todo. Mirad, mi hijo salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? ¿Right? Pero fíjese lo que dice nuevamente: dejadlo que maldiga, pues Jehová se lo ha mandado. ¿Right? Dejadle que me maldiga, pues el Señor se lo ha ordenado. Vemos también entonces en el Nuevo Testamento otro ejemplo de ese particular. Voluntad permisiva, voluntad soberana de Dios. Lo vemos en el caso, ese intercambio ahí breve entre Jesús y Pilato. Juan 19, versículos de 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Y le respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Voluntad permisiva, voluntad soberana de Dios. No tendrás ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiese dado. Ahora, hay una enseñanza aquí para nosotros cuando nosotros tratamos de cuidar nuestro corazón, cuando la iglesia, sea local o sea universal, está en problemas, está enfrentando adversidad, aflicción, sea nuestra iglesia local de la cual nosotros seamos miembros, sea la iglesia local que hay alrededor nuestro, sea la iglesia local que está representada por personas que se acogen a falsas enseñanzas y falsas prácticas, o sea la iglesia
universal, o sea, la iglesia que es perseguida y abusada en muchos países en el momento en que nosotros estamos aquí bien chéveres, acomodados, un poquitito de calor, ¿verdad? No mucho. Pero sabemos que en este momento la iglesia del Señor Jesucristo está siendo martirizada en este momento. Y usted y yo aquí lo más cómodo, un poquito incómodo porque está un poco caliente. ¿Right? Juan capítulo 19, versículos 10 y 11, ya lo leímos. Entonces, vemos entonces también que la enseñanza, en conclusión, que podemos considerar antes de terminar, yo sugiero que debe traer tranquilidad a nuestra alma, por lo menos a mí. Yo le pido a Dios que me ayude. No estoy diciendo que trae tranquilidad a mi alma. Lo que estoy diciendo es que yo le pido a Dios que me conceda el que estas verdades traigan tranquilidad a mi alma, porque yo me preocupo y yo me consumo como cada uno de vosotros. Pero insisto que debe traer tranquilidad a nuestra alma el hecho de que lo que acontece en nuestra vida, de que lo que acontece en la vida de la iglesia, sucede porque la voluntad de Dios lo ha permitido. Amén. Más todavía. Y si Dios no lo hubiese permitido, nunca hubiese sucedido. Eso es difícil, ¿verdad? Si usted y yo leemos la Escritura, ¿verdad? Y tenemos cosas como estas para considerar, nos vamos a percatar de que ese razonamiento, ¿cuál razonamiento? Todo lo que acontece en nuestra vida y la vida de la iglesia sucede porque la voluntad de Dios lo ha permitido, y si Dios no lo hubiese permitido, nunca hubiese sucedido. Lo que quiero someter en conclusión a su consideración es que ese razonamiento fue el razonamiento que calmó el alma de hombres como Job, como David, Ezequías. Para estas personas, y yo quisiera que para mí también, y obviamente para mi amada iglesia, mis hermanos y hermanas, para Job, David, Ezequías, el saber que Dios en su soberanía había permitido y había hecho lo que había hecho, era suficiente. Y lo que yo quisiera humildemente que nosotros consideráramos es esto. Si el hecho de que Dios lo ha permitido, ¿verdad? Porque si Dios no lo hubiese permitido, no hubiese sucedido. Póngale nombre y apellido. ¿Right? ¿Usted entiende eso? Cuando digo póngale nombre y apellido, aplique eso a una situación particular específica. Si el hecho de que Dios lo había permitido y el hecho que era suficiente para ellos, ¿por qué no puede ser suficiente para mí? ¿Por qué no puede ser suficiente para ti? ¿Por qué no puede ser suficiente para nosotros? ¿Por qué no puede ser suficiente para la iglesia en sus pasos? ¿Por qué no puede ser suficiente para la iglesia en Cuba, para la iglesia en Rusia o la iglesia en el lugar que sea? Fui tentado a entrar un poquito en el asunto de la escatología. Muy pocas veces me veo tentado a entrar en ese asunto, pero se lo voy a tirar ahí y usted pues pelee conmigo después que se acabe la clase. ¿Right? Si a Dios le parece bien que el anticristo y sus ejércitos continúe, estoy hablando del presente en este momento, ¿okay? Continúe haciendo daño a los santos de la iglesia de Dios, provocando angustia y aflicción en ellos, ¿quiénes somos nosotros para contender con Dios? ¿Por qué? Porque lo que acontece en nuestra vida, en la vida de la iglesia, sucede por la voluntad que Dios lo ha permitido. Y si Dios no lo hubiese permitido, nunca había sucedido. Mucho de lo que sucede en la iglesia en el día de hoy es parte del anticristo, ¿right? Y sus ejércitos. Así que antes de orar le digo, ¿verdad? Mi posición en cuanto a todas estas cosas es
que usted y yo precisamos resignarnos a la voluntad del Dios soberano que nos creó y que Él disponga de nosotros como mejor le plazca. Algunos de nosotros podemos decir amén y otros podemos decir ouch, porque no nos gusta ese detalle, que Él sea soberano. El hecho de que todo lo que sucede en nuestra vida, la vida de la iglesia, sucede por la voluntad de Dios lo ha permitido. Y si Dios no lo hubiese permitido, nunca hubiese sucedido. Me parece a mí que el contentarnos nosotros con lo que Dios disponga para nosotros es tan correcto como lo es el que usted y yo obedezcamos todo lo que Dios demande de nosotros. Igual de correcto. Lo voy a repetir porque me parece que no me entendieron bien. El usted y yo contentarnos, estar contentos con lo que Dios disponga para nosotros es tan correcto, ¿verdad? Como lo es el que usted y yo obedezcamos todo lo que Dios demande de nosotros. Es correcto que usted y yo obedezcamos todo lo que Dios demande de nosotros. Y yo someto a su consideración que es igual de correcto el que usted y yo contentarnos con todo lo que Dios disponga para nosotros. Porque todo lo que Dios dispone para nosotros, si Dios lo permite, ¿verdad?, es porque va a ser para nuestro bienestar. Y en el momento probablemente nosotros no lo podemos ver, pero la certeza que tenemos es que siempre, si Dios permite algo, siempre va a ser para el bienestar de su pueblo. Amén. God is good. All the time. Padre, en el nombre de Jesús te damos mil gracias por tu bondad, tu misericordia. Yo te agradezco enormemente que me hayas sostenido en esta hora. Me vuelvas a recordar que yo no fui el que te escogí a ti, tú fuiste el que me escogiste a mí. Tú me has enviado, Señor, a servirte a pesar de la multitud de mis defectos y lo adecuado que yo soy, Señor. Yo te ruego, Señor, que esa misma convicción se la des a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor, que podamos descansar tranquilos en el hecho de que tú eres el que comenzó esta buena obra en nosotros, la obra de la salvación, y tú la estás perfeccionando en este momento. Danos sabiduría, Señor, para poder cuidar nuestras mentes, cuidar nuestros corazones, en todo momento, como tu palabra nos dice que lo hagamos, y en particular en temporadas, en estaciones, en tiempos donde la iglesia experimenta grandes problemas, sea nuestra iglesia local o sea tu iglesia en todo el universo, Señor. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares, concédenos descanso profundo en esta noche, que en el día de mañana, Señor, nuestra disposición sea, independientemente de cuál sea la problemática que nos espere, desear hacer tu voluntad por encima de todas las cosas. En nombre de Jesús oramos. Amén.